Mi nombre es Emerson Chávez y bueno, en esta ocasión voy a continuar con la presentación a partir del apartado de medidas. Pues bien, las medidas son un conjunto de datos numéricos que por lo general se utilizan pues para cálculos de aspecto económico dentro de alguna organización. Bien, en este caso pues para que se pueda ilustrar de mejor manera, tal como se ha pedido, se va a el pequeño ejemplo, en lugar de las bases históricas, vamos a hacer este pequeño ejemplo, en el que vamos a tener una tabla de ventas. Dicho sea de paso, ya que el tema está relacionado con hechos y dimensiones, las tablas de hechos son las que contienen las medidas. Pues bien, aquí tenemos una única tabla que sería una tabla de ventas y pues en la que vamos a tratar de calcular la contribución marginal, pues que sería la diferencia entre la venta y el costo, y la contribución marginal en cuanto el porcentaje que representa con respecto a la venta. Bien, dicho esto, ahora vamos a pasar al ejemplo desarrollado en Power BI. Y bien, ya estamos aquí en la herramienta de Power BI. Como ya se mencionó, solo se va a trabajar con una tabla que sería la de ventas. Y como se puede ver aquí, y bueno, se ha hecho un pequeño dashboard en el cual estamos visualizando los datos de producto, venta, y aquí también vamos a ir añadiendo pues, los datos que vamos a generar aquí. Bueno, para el costo marginal vamos a crear una nueva columna. Aquí también vamos a ver una diferencia entre lo que sería una columna calculada y una medida. En el caso de esta columna calculada, lo que vamos a querer es calcular, como ya se mencionó, el costo marginal, así que vamos a pues, hacer esta simple equivalencia. Y en cuanto al porcentaje, aquí también para que se ilustre de mejor manera la diferencia, vamos a crear una columna calculada con los mismos datos que queramos obtener en la medida. En este caso sería una columna marginal, el porcentaje. Para esto lo que vamos a necesitar es pues esta columna que tiene el costo marginal, dividirlo con respecto a cuánto representa de la venta. Aquí hay un error de la venta, cuánto representa de la venta, y ese sería nuestro porcentaje. Pero aquí vamos a empezar a ver que tiene un pequeño error o una pequeña inconveniencia, y es por eso que vamos a necesitar usar la medida en lugar de una columna calculada. Eso se ilustra de mejor manera cuando vamos al dashboard, cuando queremos generar un reporte. Vemos aquí pues cuáles serían los valores entre 37 y 59%. Y bien, pero al momento en el que añadimos aquí el, tanto tanto la contribución marginal como la contribución marginal en porcentaje, vemos que los porcentajes no son proporcionales, porque aquí tenemos uno que es más del 100%, siendo que el costo marginal es una parte de lo que se obtiene en las ventas, es imposible que sea de más del 100%. Entonces entendemos que aquí hay un punto que está mal, ¿no? Esto pues se puede entender porque aquí hay una suma, y lo que buscamos en realidad va a ser un promedio, pero no un promedio como tal, como el que calcula Power BI, que se basa pues en dividirlo entre el número de filas, sino lo que nosotros vamos a necesitar va a ser un promedio ponderado, ya que vamos a necesitar que se represente el total de este, de esta contribución sobre el total de lo que se ha obtenido en las ventas, ¿no? Este promedio ponderado. Pero eso no se puede calcular, o al menos ya se puede visualizar aquí que no vamos a obtener esa opción del promedio ponderado. Entonces, para eso es para lo que se sirve, o una de las funciones que se le puede dar a una medida, ¿no? Bien, entonces para elaborar esto vamos aquí no a nueva columna, sino a nueva medida, y vamos a ver que pues la manera en que vamos a obtener los datos similar, ¿no? Bueno, aquí le voy a poner un nombre parecido, pero vamos a especificar que es una medida. Y de hecho voy a tomar la equivalencia, que aquí voy a tomar esa misma equivalencia pues para la medida. Pero bueno, aquí ya vemos que empieza con un error. ¿Por qué? Pues porque aquí lo que necesitamos es una agregación. La forma más simple de hacer esto es pues con
con una suma. ¿Por qué? Porque lo que va a tratar de hacer Power BI es, aquí simplemente le estábamos pasando una columna. ¿Qué hacer con esa columna? Pues bien, lo que va a hacer es pues sumar esos valores pues para realizar su operación. Eso también va a ser lo mismo para la parte de ventas. Si no, no sería pues un promedio ponderado. Si es que no se suma la parte que va a estar dividiendo. Y bien, otra diferencia que vamos a encontrar aquí con respecto a las columnas calculadas es que no va a aparecer aquí. O sea, aquí en el apartado derecho, en el apartado de campos, estamos viendo que sí que está dentro de la tabla de ventas, pero esto no se visualiza en nuestro modelo. ¿Esto por qué? Porque esta se calcula recién cuando la vamos a necesitar, cuando la vamos a pedir para nuestro dashboard, para nuestro reporte. Es en ese momento en el que se va a calcular, a diferencia de las columnas calculadas que se calculan en el momento en que se elaboran simplemente. Entonces, ahora sí, aquí también le vamos a agregar la medida y como ya mencioné, en el momento en el que pides esta medida es en el momento en el que se calcula, por eso solo aparece en el dashboard. Y pues bueno, vemos que sí que hay una diferencia en cuanto a los valores, no son los mismos valores. Aquí también tendría que ser un valor en porcentaje. Bien, ahora sí se aprecia correctamente un valor en porcentaje. No son iguales, pues justamente por lo que se mencionó, bueno, aquí hay uno que coincide, pero pues por lo que se mencionó de que el, en esta medida pues se toma un promedio ponderado, mientras que en esta se toma un promedio tomando el número de filas, ¿no? Se puede ver aquí en diferencia considerable entre el 49.3% y el 51.3%. Dicho sea de paso, el hecho de que haya una medida o medidas dentro de una tabla no es la única forma de trabajarlo, también se puede trabajar con grupos de medidas, que es lo que mi compañero a continuación ilustrará con un ejemplo. Buenas tardes, yo soy Frank Pomiano Minaya y les explicaré acerca de los grupos de medidas. En un cubo, las tablas de hechos subyacentes agrupan las medidas en grupos de medidas. Estos grupos de medidas se utilizan para asociar dimensiones a medidas y también se utilizan para las medidas que tienen recuento distintivo como comportamiento de agregación. Bueno, para resumir, en un grupo de medidas agrupan diversas medidas que generalmente se les puede sacar de una tabla de dimensión o una tabla de hechos. Vayamos a la práctica. En este pequeño dashboard se puede apreciar que aquí tenemos una medida creada a partir de estas variables, en las cuales cada uno representa al total de cada producto realizado en una compra. Aquí se puede apreciar el total que ya estaba por defecto en dicha dimensión, y del otro lado tenemos la medida que se ha realizado como medida en sí. Entonces, lo ideal es agruparlo para que rápidamente podamos acceder a él a través del grupo de medidas. Vamos a ver cómo se crea un grupo de medidas en Power BI. Para empezar, en Power BI, lo que se tiene que hacer para crear un grupo de medidas es transformar una tabla en un grupo de medidas. Por ejemplo, aquí he creado una tabla que la podemos llamar medidas total. Bien, aquí la tabla está cargando. Bien, mientras nuestra tabla está cargando, lo que tenemos que hacer es, para convertir una tabla en un grupo de medidas, es por lo menos agrupar una medida dentro de ellas.
Para eso tenemos que ir hasta ahí seleccionar la tabla. Disculpa, un inconveniente. Ya. Para ello vamos a nuestra tabla de medidas total. Y ocultamos la columna que viene por defecto. Aquí ya tenemos nuestra tabla oculta. Ahora lo que tenemos que hacer es ir a la tabla en donde se ha creado nuestra medida. Como se puede apreciar aquí, si se puede ver en la parte derecha inferior, se puede ver que aquí está la medida. ¿Y qué hace? Simplemente se mueve al grupo de medidas correspondiente que se ha creado. En este caso, cuando se mueve a dicha tabla, el símbolo que contenía la tabla deja de convertirse en una tabla y se vuelve como una medida. Entonces, a partir desde Power BI ya hemos convertido esta tabla en un grupo de medidas que, como se puede ver, por lo menos alberga una medida, en este caso total medida. Para que se vea mejor, simplemente aquí tenemos ya nuestra tabla de medida, y si vamos al dashboard podemos apreciar, disculpen, ya. Si vamos al dashboard podemos apreciar que la medida sigue aquí. Es decir, simplemente se ha agrupado en un grupo de medidas. De hecho, puedo desactivarla y volverla a activar. Y simplemente no ha ocurrido ningún error. Volvió a aparecer dicha medida, en la que simplemente está asociada a la tabla que estaba antes. Aquí ya tenemos nuestra medida total. Como se puede apreciar en la tabla, precio unitario, por la cantidad, por las ventas, por su porcentaje de tax, y como se puede apreciar, se ha movido a nuestra tabla. Hemos creado nuestro grupo de medidas llamado medidas total. Aquí también se puede ver otro grupo de medidas que se ha realizado. En este caso es de ingresos brutos. Como se puede apreciar en este dashboard, se puede ver cómo fue inicialmente creado con la tabla que venía por defecto, y luego usando la propia medida, como se puede apreciar. En este caso ya se ve una diferencia un poco más notable. Y bueno, este es el grupo de medidas. Gracias.